Damos gracias a Dios nuevamente por la maravillosa oportunidad que nos da de hablar de su palabra y poder dirigirnos hacia usted. Y estamos seguros de que esta palabra podrá fortalecerlo, podrá consolarlo, aún podrá exhortarlo si usted está llevando una vida en la cual nosotros no la conocemos, pero Dios la conoce y es una vida que le va a acarrear muchos problemas. Dios puede hablarle este momento a través de la palabra. Así que bienvenidos amigos, bienvenidos hermanos en Cristo Jesús y a todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo en los diferentes lugares, pues también les agradecemos y también les damos la bienvenida a este foro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias nuevamente, como ya dijimos, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra. No podemos, Señor, seguir orando sin tomar las peticiones y tomar las necesidades que tu pueblo, Señor, llenos de fe, han traído hacia nosotros para que en este momento en el cual nosotros vamos a hablar de tu palabra y vamos a profundizar en la Biblia, Señor, podamos nosotros dirigir hacia ti estas necesidades y estas peticiones que tu pueblo trae y no traen solamente por ver qué pasa, sino porque confían en que si tú las escuchas, tu respuesta estará pronto. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos que nos ayudes, que nos des gracia, que nos des entendimiento para poder llegar a aquellas personas que están necesitadas de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y nuevamente decimos amén. Queremos seguir platicando con usted del capítulo número 17, que es en el libro de Éxodo, donde estuvimos conversando eh, las últimas dos veces que compartimos la palabra del Señor. Se ha extendido un poco este tema, pero yo quiero que con usted poder fincarme en el versículo 5. Éxodo capítulo 17, versículo 5. Qué lindo es saber que uno tiene a quien consultarle. Qué lindo es saber que uno tiene a quien platicarle de sus asuntos. Hay necesidades, hay situaciones a veces muy privadas. Uno necesita sacar todo aquello, contárselo. Y a veces cometemos los grandes errores de contárselo a personas inadecuadas y que pues van a escucharnos amablemente, pero que muchas veces todo esto se puede regar. Qué mejor que contar nuestras necesidades y nuestras situaciones que estamos viviendo al Señor. Por eso los grandes hombres del Señor, de Dios, cuando hablo de grandes hombres, hablo de aquellos hombres que la Biblia nos muestra que cuando estuvieron en aprietos, cuando estuvieron en necesidades, como David, el Señor, se dirigían al Señor, Samuel, los profetas, que estuvieron en situaciones muy angustiosas, pues clamaban al Señor, ¿verdad? Por eso Pedro pudo, después de experimentar, de estar en enseñanzas, de estar en prédicas del Señor Jesús, de ver milagros, cuando el Señor Jesús los revoca o realmente los confronta y les dice, porque ellos se quejan y ellos le dicen, Señor, muchos de los discípulos tuyos se están yendo, como quien dice, ya quedamos pocos. Y el Señor se le ha de haber visto con aquellos ojos tan preciosos que tenía el Señor, que con una mirada, digo yo, que ya le decía muchas cosas a uno. Como cuando nuestros padres antiguamente con una mirada ya nos estaban hablando, sobre todo si llegaban visitas y nosotros estábamos incorregibles y nos hacían una mirada. Y esa mirada decía mucho. El Señor miró a Pedro cuando Pedro con los demás discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, la enseñanza que diste fue demasiado fuerte, el pueblo no aguantó y se están yendo. Y el Señor le dice cariñosamente, quizá con mucho amor, y los conmina y les pregunta, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también me quieren dejar? Y Pedro entiende y dice, ¿a quién iremos, Señor?
si solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna. Ahora Moisés está en un gran problema. Versículo 4. Y clamó Moisés al Señor y le preguntó al Señor. Y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. ¿No se ha visto usted en dificultades tan tremendas que a veces no hayamos qué decisión tomar? Pues hay que ir al Señor, hay que ir a Él. De ahí viene la respuesta del Señor. Y entonces, ¿qué haré yo con este pueblo? Pregunta Moisés. Le dice al Señor, porque inmediatamente cuando Moisés vio la revuelta y vio lo que se estaba levantando realmente contra él, un espíritu de agresión, un espíritu de muerte, un espíritu horrible que se estaba levantando, Moisés detectó esto y inmediatamente se fue a buscar al Señor. Y lo buscó y le habló y clamó al Señor, dice la palabra, y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? Oiga, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean, un poco más y me matan. ¿De qué manera se lo diría? ¿Será que se lo diría con lágrimas? Yo creo que sí, quebrantado. Porque hay cosas en la vida que lo quebrantan a uno. Quizá usted ha ayudado personas, ha ayudado a otros hombres y tal vez no le han pagado como usted esperaba y eso a veces quebranta el corazón de nosotros los hombres porque somos frágiles. Y entonces Moisés, quebrantado, fue al Señor a preguntarle, ¿qué voy a hacer? Le cuento algo, que en el Evangelio tenemos dirección, que en el Evangelio nosotros tenemos consejería, que en el Evangelio nosotros podemos preguntar, porque el Evangelio es para todas aquellas personas que no sabemos. Y cuando uno no sabe, cuando uno es ignorante, ignorante no es una palabra con la cual yo quiera ofenderle, sino que es porque uno ignora ciertas cosas. Y nosotros ignoramos muchas cosas del Espíritu. Y digo ignoramos porque ignoro muchas cosas del Espíritu. Cuando yo llegué a los pies del Señor, mire, como que un hombre grande en parvulitos, que hasta vergüenza le da preguntar a uno porque piensa que son cosas elementales, pero gracias a Dios hoy tenemos un Padre que nos aconseja, un Padre que nos puede guiar, un Padre que nos cuida de tal manera, que nos ama de tal manera, que primero envió a su Hijo amado Jesucristo, para que a través de Él nosotros tengamos salvación. Se fue Cristo Jesús, se fue arrebatado hacia al cielo el Señor Jesucristo, o Cristo, y dejó a un ayudador que se llama el Señor Espíritu Santo. Y el Señor Espíritu Santo está adentro de nosotros y está fuera de nosotros. Y es el que hoy, usted ha oído la palabra vicario, y dicen que un señor es el vicario, que es el representante de Cristo, que un señor es el representante de Cristo. No, el vicario de Cristo, ¿sabe quién es el vicario de Cristo? Es el Señor Espíritu Santo, que lo dejaron para que nos ayude, que nos guíe a toda verdad. Inmediatamente, cuando Moisés pone su petición, su queja, su problemática al Señor, el Señor, oiga, versículo 5, dijo a Moisés, es que Dios habla. Por el amor de Dios, por el amor de Cristo, Dios habla. Por eso ha dejado una forma elocuente para poder platicar con Él. Y en la Biblia le llaman oración.
pero hagámoslo más sencillo, que es la oración, es hablar con Dios. Y nosotros los seres humanos somos gente que nos gusta comunicarnos, somos gente que nos gusta hablar. Si no, miremos en este momento cómo cada uno, mire, hasta el más humilde, hasta el más grande, en su mayoría, porque no quiero decir todos porque me podría equivocar, tienen un celular. ¿Para qué sirve un teléfono celular? Sino para hablar. Eso significa que nos gusta estar hablando y que nos gusta estar comunicando. La oración es esa. Y Moisés en ese momento de debilidad le habló al Señor y Dios lo oyó. Por eso el salmista dice que clamé a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Ahora viene Moisés, clama al Señor y le viene la respuesta rápido. Y le dijo el Señor a Moisés, le da la clave, le dice qué hacer. Qué lindo es este evangelio que le dicen a usted qué hacer, que le dicen a usted que le enseña para que pueda hacer las cosas como deben de hacerse. Y el Señor le dijo a Moisés, pero qué precioso es reconocer la poca sabiduría que uno tiene. Qué maravilloso es poder reconocer que uno necesita instrucción y sabiduría de parte de otros, especialmente del Señor. Y el Señor, Dios, pues, Dios dijo a Moisés, le dijo el Señor, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos, que no a cualquier persona, a alguno de los ancianos. Los ancianos eran la ayuda que tenía Moisés. En la multitud del consejo está la sabiduría. Y los ancianos eran consejeros, por ejemplo, de este hombre llamado Moisés. Un día el suegro de Moisés llegó a verlo. Y cuando vio a Moisés no tenía tiempo de saludarlo ni platicar con él porque era mucho la gente que lo consultaba. Y Moisés ahí dándole las respuestas y le dijo, mira, ¿no será mejor que tú llames a hombres sabios y entendidos y que a estos hombres les delegues y que muchos puedan responderles a 10, a 20, a 15, atender y los casos más difíciles sean para ti? Porque la sabiduría es del Señor. Y entonces toma contigo alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. La vara significaba autoridad. La vara significa poder, pero no la vara en sí era una vara que Moisés encontró por ahí. ¿Qué hizo a la vara realmente admirable? Porque llegó un momento que admiraban la vara. Mire, estoy seguro que hubo gente que fue me permite ver la vara. Era un palo cualquiera. Por eso los que venimos a los pies del Señor somos gente cualquiera, somos gente corriente. Pero a muchos Dios los engrandece, pero no grandes de categoría, sino en cuanto a la sabiduría. Y entonces toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Mire. Entonces el Señor, porque la vara significa guianza, porque la vara, dijimos, significa poder, porque la vara significa autoridad. He aquí, dice, yo estaré delante de ti sobre la peña. Voy a estar en Horeb. Ahí lo iba a estar esperando Dios. Y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Golpeó la vara como tipificando aquella lanza que le metieron al Señor a Cristo Jesús
allá en la cruz del Calvario y vertió sangre y vertió agua. Ahora aquí el Señor mismo le dice, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Mire, por eso ahí vemos nosotros. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque aquí habla de golpear. Pero en el libro de Números, en el capítulo número 20, yo quiero compartir con usted en donde se está describiendo esta situación tan tremenda que estaba pasando el pueblo de Israel y especialmente Moisés. Y entonces en el versículo número 6 dice, entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión. Seguramente aquí tal vez está más claro, porque Moisés hablaba con el Señor en un lugar que se llamaba la tienda de reunión. ¿Y cómo sabía el pueblo que Moisés hablaba con el Señor? Porque Moisés entraba a la tienda de reunión y ¿sabe qué pasaba? La gloria de Jehová descendía en forma de nube. Y entonces los que estaban viendo ahí, las personas decían, Dios está hablando con Moisés. ¿Por qué? Porque la nube descendía. Y entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros. ¿Y sabe qué ocurrió? Se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés. Oiga, qué lindo. Es que en el Evangelio tenemos dirección. En el Evangelio usted va a tener esa dirección maravillosa. Por eso, sin Cristo estábamos sin dirección. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero desde el día en que Cristo nos encontró, hoy no estamos nosotros perdidos, sino que tenemos dirección. Entonces dice, tomó la vara, le dijo el Señor. Habló el Señor a Moisés, diciéndole, dándole directrices de qué tenía que hacer. Esto se llama dirección divina. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Y aquí dice diferente a lo que leímos en Éxodo. Y hablad a la peña a la vista de ellos. Mire, ¿quién tiene la razón? Lo que pasa es que a veces los traductores ponen una cosa, pero me gusta más, háblale a la vara, háblale a la peña, me gusta. Me quedo con esto. Fueron delante de la asamblea, bueno, eso ya lo leímos. El Señor le da la dirección divina y en el versículo 8 dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua, porque este evangelio es de gracia. Este evangelio es de buscar al Señor, y así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación, y beban sus animales. Y entonces tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. La vara representaba la presencia del Señor. ¿Cómo se imagina usted esta vara? Hoy, un hombre tuviera una vara quizá chapeada en oro, quizá una vara que fuera muy atractiva, pero esta era una vara sin atractivo, porque Cristo no tenía atractivo, porque lo describe Isaías y dice, no tenía ningún atractivo para que nosotros le deseásemos, sino que al contrario, cuando los hombres lo miraban, escondían su rostro de él, porque su apariencia quedó totalmente desfigurada. Imagínese usted a Cristo, lo sometieron a un castigo, le dieron 40 latigazos, le pegaron con aquellos látigos que tenían al final del látigo una especie de anzuelo y que cuando venían de regreso jalaba la carne, y en algunos le han de haber dado
cerca de su cuello, en su rostro, y le jaló la carne de tal manera que quedó desfigurado, una masa uniforme, que cuando los hombres le miraban, dice Isaías, escondían su rostro y meneaban su cabeza. Y entonces ahora dice, hablarle a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Y tomó Moisés la vara de la presencia del Señor. La vara no era santa. La vara la santificó la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia. Y entonces, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes. Yo creo que a estas alturas Moisés ya estaba molesto. Moisés ya se había enojado. Usted como cristiano no se ha enojado algunas veces. O no nos hemos enojado algunas veces y hemos respondido como no debemos responder, y hemos hecho cosas que no debemos de hacer. Yo lo creo que sí. Y Moisés no es la excepción, porque Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oigan ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para ustedes. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Qué lindo, porque hay un Dios que respalda no a hombres, sino que respalda su palabra. Dios ya le había dicho a Moisés, anda y háblale a la roca, y cuando tú me hables, va a salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? Se airó Moisés contra el pueblo, golpeó la roca 2 veces. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora, Moisés en un momento de cólera, en un momento quizá que brotó algo en él, golpeó la roca, y el Señor, y dice que salió abundancia. Por eso es que a veces nos confundimos con el Evangelio y andamos detrás de los hombres, porque resulta que Dios respalda su palabra. Dios no respalda a hombres, ni necesita de nosotros. Por eso lo más importante es dar la palabra bendita del Señor, porque Dios respalda su palabra. Por eso hay gente que dice, ¿cómo ese que está en pecado puede predicar? Predica. Pero el final de ese hombre que no está bien delante del Señor, no puedo decir cuál va a ser, no puedo decir qué trato va a tener el Señor, pero Dios respalda su palabra. No dejó avergonzado a Moisés, brotó ahí agua en abundancia, bebió el pueblo, sus animales, y el Señor dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? Oiga, Dios se sentía dolido, pero no por los golpes, sino porque a Moisés el Señor se le había presentado en una zarza. Porque a Moisés el Señor lo respaldó cuando habló de las 10 plagas allá en Egipto. Porque el Señor a Moisés lo respaldó cuando Moisés estaba temblando a la orilla del Mar Rojo, y que venía Faraón con sus jinetes y con su caballo, y que Moisés le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, úsala. Y golpeó las aguas y se abrieron las aguas. No era la primera vez, pero mire la ira, mire muchas veces lo que se pueda estar moviendo en nosotros nos desafora, tomamos decisiones, pero Dios tan lindo, porque Dios no niega su palabra. Allá estaba la roca,
golpearon a la roca y brotó agua de la roca y bebieron todos. Pero ahí ocurrió algo tremendo, porque tanto Moisés como Aarón no, digamos, no exaltaron al Señor, sino lo golpearon, como para que vieran que ellos sacan agua, que ellos hacen esto, pero es Dios el que hace todo aquello. ¿Por qué no me creyeron? Yo creo que Dios le está hablando en este momento a más de uno. ¿Por qué no me has creído? ¿Por qué no has creído a mi palabra a fin de tratarme como a santo ante los ojos de los hijos de Israel? Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Qué pasó con Aarón? A Aarón, el Señor le dijo: Aarón, sube a un monte que se llama Hor. Y Aarón subió al monte Hor. Y ahí en el monte Hor, el Señor le dijo: Aarón, quítate tus vestiduras. Las vestiduras que yo dije que te pusieran. Quítate tus vestiduras. Y Aarón subió al monte Hor, se quitó las vestiduras y ahí murió Aarón. Y Moisés subió a otro monte que se llama el Pisga. Y en el monte Pisga vio la tierra prometida. Y el Señor le dijo: Moisés, tú no vas a entrar porque no me trataste como me deberías de haber tratado. Pero otro conducirá a este pueblo que tú has sacado. Y Moisés murió en el monte Pisga. Y el Señor se llevó su cuerpo y lo enterró o lo puso en algún lugar, porque lo buscaron y nunca encontraron el cuerpo de Moisés. ¿Sabe dónde encontraron el cuerpo de Moisés? ¿Sabe dónde se presentó Moisés? Se presentó Moisés en un monte que se llama el Monte de la Transfiguración, con Elías y con el Señor Jesús, dando a entender que Moisés es un hombre, dando a entender dos cosas: que el Señor levanta a los muertos y les da vida, y a Elías, porque hay algunos que serán levantados que no verán muerte. Y entonces quiero terminar con esto, y dice: y aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron, no con Moisés, con el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. Algo precioso, algo maravilloso. Por eso aquel lugar dice que le pusieron Masa y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo: ¿estará el Señor con nosotros o no? Porque el diablo siempre quiere ponernos duda. Y a veces dudamos de que Dios esté por nosotros. Se tiene que ir esa duda de tu corazón y se tiene que ir esa duda de nosotros, porque el Señor Jesús dio su vida por ti y por mí. Este es el evangelio del cual disfrutamos ahora, un evangelio bendito, un evangelio que nos enseña cómo vivir en medio de la turbulencia, y confiando en su palabra, el Señor nos sacará adelante. Que el Señor le bendiga grandemente. Si usted se ha alejado del Señor, dígale ahí donde está: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones. Y solito, su teléfono, no sé cómo estamos, pídale perdón al Señor por lo que ha hecho y volvamos nuevamente y sigamos para adelante, porque tenemos esta grande oportunidad. Y si usted no conoce a Cristo, dígale: Señor, síguete manifestando a mi vida y hoy me entrego a ti y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, nos veremos dentro de unos cuantos días. Que el Señor le bendiga.